Vamos rápidamente a la provincia de Mendoza. La última noticia tiene que ver con esto. Miren las calles, miren lo que está pasando. Es una tormenta, un temporal fuerte de granizo y lluvias en la provincia de Mendoza. No, y el ruido que hace afuera. Sí, mal. Tremendo. Bueno, los que nos preguntan si el panel sirve bajo el granizo, en un rato les contamos. Bueno, acá estamos después de la tormenta terrible. Miren el río que hay acá. No se puede creer. La sequía de que la estamos hablando recién está llena de agua, no da abasto. Terrible. ¿Qué tal el panel? Parece bien, no se quebró y nada, pero creo que tiene algunos bollitos. Lo mismo en el capó se ve. Bueno, el capó sí se nota que tiene algunos puntitos. Acá se nota uno. Esto no lo tenía. Ruta 7, queríamos salir para Uspallata, pero bueno, ¿qué pasó? Agarramos un poste enorme y rompimos dos cubiertas. Bueno, acá que el ruido que escucharon eran de ese pozo gigante que es nuevo en esa ruta, no lo conocíamos y bueno, es tremendo. Después de un rato pudimos reparar una de las llantas, colocarle aire nuevamente y despacio volver a Mendoza para el día siguiente repararlas de manera definitiva y volver a la ruta. Hola, muy buenas. Hola. Estamos en camino hacia Chile. Bueno, ayer nos pasó que queríamos hacer ese camino a la nochecita cuando ya estaba oscuro y rompimos dos neumáticos, golpeamos 3 llantas. Fue horrible. Ahora pasamos, bueno, a la noche dormimos en el IPF, nos pudimos mover. Hoy arreglamos todo lo más que pudimos y bueno, vamos de vuelta en la dirección a la frontera. Ahora yo tengo miedo de ese pozo, de esa parte de la ruta que tenemos que pasar de vuelta ahora en un cachito, pero les vamos a mostrar cómo son los pocitos, los cráteres. Sí, no vamos a frenar, pero bueno, por ahí lo pueden ver cómo está la ruta. La ruta ya estaba mala, la conocíamos, pero bueno, eran pozos nuevos. De hecho, había varios autos también parados por cambiando neumáticos ayer en esa misma zona. Vimos por lo menos 10 autos en el rato que estuvimos nosotros ahí, así que bueno, ni nos queremos imaginar lo que habrá sido toda la noche y bueno, nada, eso. Hasta hoy en la mañana llegaba gente a la estación de servicio con los neumáticos rotos por esos pozos gigantes. Así que bueno, vamos hacia Chile. Sí. La tormenta lo lavó. Bueno, esperamos que se podía ver un poquito en el material, no paramos, preferimos seguir, pero sí, se ve que echan algo arriba y se destapa enseguida, o por lo menos como ayer con la lluvia se destapa. Igual había como cráteres todavía y se vio gente al lado parando en la ruta, que le pasó lo mismo, cambiando las ruedas porque se le rompen. Así que bueno, es un peligro y la verdad como que te rompes todo el auto y bueno, hasta que te puede pasar algo a vos también, mucho más grave.
Así que bueno, esperamos que lo van a reparar esa ruta porque para todos los que van a venir acá es tremendo esa parte. Bueno, ahora seguimos hacia Chile. Súper largo hasta ahora y todavía no terminó, faltan 20 kilómetros para llegar a Uspallata. Y ya que estamos, pruebo un poquito el micrófono con este nuevo micrófono que tenemos con esta camarita, que antes teníamos mucho problema con el viento, ahora estamos en una zona ventosa, a ver qué tal se está escuchando. Ya que estamos lo probamos. Pero súper cansados, la verdad pasaron un montón de cosas hoy. Nada, esos momentos en los cuales decís, ¿quién me manda a mí a salir con un Renault 4? O con un auto por acá, con estas rutas todas destruidas. Bueno, cosas que pasan. Pero la verdad que después terminas conociendo gente que te ayuda, que te da una mano, que hace bien su trabajo. Y bueno, eso la verdad que después te da ánimo para poder seguir. No sé, por ahí para muchos serán una pavada decir, pero bueno, para nosotros que nos estábamos moviendo y estábamos haciendo todos estos trámites, que se nos pasara todo eso del granizo, la rotura de las cubiertas a la noche, la otra pinchadura de hoy de la mañana. Bueno, eran demasiadas cosas, todas juntas, en un momento en el cual sí tenemos tiempo porque se nos vencen los papeles de los perritos, nuestros PCR. Ese era nuestro único apuro y era bastante plata. Bueno, para cualquiera que viaje sabrá de qué se trata. Así que bueno, un descansito, aprovechamos a ellos que puedan corretear un poquito por acá, en esta zona. Y bueno, porque hoy después toca estación de servicio. Y preparar el auto y fijarnos qué cosas no se pueden cruzar en Chile y bueno, hacer un poco de limpieza.
Hola, buenas noches. Acá ya preparamos todo, está limpito para que nos puedan revisar los chilenos cuando ingresamos. Esperamos que todo vaya bien y estamos muertos, súper cansados. Nos sentimos como que no hubiéramos dormido, no sé, 4 noches. Así que ahora a la cama y a descansar unas pocas horas. ¿Y la ducha? La ducha, fenomenal. No, la verdad es muy buena esa ducha. No tiene tiempo, límite de tiempo y sale re calentito, así que y son súper limpios. Esas 3 cosas perfectas. Y toda la gente acá en ese IPF también súper simpática. Sí, la verdad de todas las IPF está en el podio ahí de las más limpias, Sí. las mejor organizadas. Está bien que es bastante nueva, se nota, pero se nota también que tienen bastante bien cuidado. Y que la gente, el equipo en sí, que se llevan bien, son re simpáticas y entonces bueno. Sí, sí, bastante eso es lo buena bueno. onda. Sí. Pero bueno, nada de eso. Para los que les interesa, por lo menos al día de hoy, estas cosas a veces cambian, la estación de servicio es gratis si cargas combustible, no importa la cantidad de combustible que echas? cargues. Nosotros la otra vez cargamos como 500 pesos porque no le entraba más y ya con eso fue suficiente. Y se pueden duchar todas las personas que van en un vehículo. Quizás hay que decirle antes, la primera persona que va dice, bueno, después puede ir mi mujer o mi nene, qué sé yo también. Y le van a decir que sí, y con el mismo ticket después puedes pasar. Así es, si no, sale 400 pesos. Así que carguen combustible y listo. Pero no pídanle el ticket. ¿Y Bueno. qué más? Bueno, nada, eso. La verdad, sacando eso, todo bien. Recién hicimos la declaración jurada. Le dejamos ahí un cachito de imagen ahí cuando estábamos haciendo, medio estresante. Porque la de Lisa salió enseguida, la de Chile, y la mía no. Así que la hice de vuelta y después me llegaron 2, así que tuve que descargar 2, no sé cuál de las 2 era. Pero bueno. Y la Argentina, bueno, es completar. También hay que hacer una declaración jurada de Argentina para salir también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más. Listo. Creo que eso Ya es creemos que tenemos todo. Importante hacerlo acá en esta última IPF que tiene Wi-Fi, porque después más arriba, por lo que nos dijeron, no hay señal. Y bueno, si te falta algo ahí arriba, fuiste. Se puede tener en el celu aparentemente, por lo que está escrito en todos los sitios de ambos países. Así que bueno, esas cosas, la declaración jurada no hace falta imprimirla. Y si se venciera, porque es máximo 48 horas antes, podés hacer una nueva. Obviamente ahí en la frontera difícil por el tema de la señal, pero quizás si tienen wifi o si en una de esas tienen señal, Sí, o que lo pueden hacer ahí si de te pasa última. algo con el auto como a nosotros y no llegas con el tiempo, bueno, ahí. Porque desde esta IPF hasta la frontera son todavía un poquito más de 60 kilómetros, entonces, bueno, por eso. muchas cosas pueden pasar en 60 kilómetros. Por eso ahora vamos a descansar y mañana vamos a amanecer bastante temprano. Sí, estamos muertos, fusilados, un día larguísimo. Perdón que filmamos poco, pero no daba. No nos daba. Bastante estresante todo. Sí. Pero así bueno, que- por fin el tercer intento para llegar hasta Uspallata funcionó y acá estamos. Bueno, nosotros nos vamos a dormir y Bueno, nos vemos mañana. nos vemos.